Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, aquí estamos para meditar en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, que ella es la que nos alumbra nuestro transitar. Y tú, Señor, dijiste que ella es la que nos lleva a la vida eterna y es la que da testimonio de Cristo Jesús. Así que te ruego por el poder del Espíritu Santo que tú nos hables a través de esta, tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar hoy un tema que yo sé que en ciertos círculos no es fácil tratarlo, pero espero que para usted y para mí sea de bendición en este momento esta palabra. Yo he titulado La edad de los milagros no ha pasado, pero en realidad lo que yo me quiero centrar es en que Jesucristo es el Señor sanador hoy para nosotros. Y quiero comenzar leyendo en Éxodo capítulo 15 versículo 26 y también en Malaquías 3:6 que dicen, Éxodo 15:26 dice, les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. En Malaquías 3:6 dice, yo, el Señor, no cambio. Tremendo todo esto. En toda la historia del Antiguo Testamento y en el primer siglo de la iglesia, los enfermos fueron sanados. Los ciegos recibieron la vista, los sordos escucharon, los paralíticos fueron levantados, los leprosos fueron limpios y todos los enfermos recibieron sanidad. Esos milagros que pasaron allá durante el Antiguo Testamento y durante los primeros siglos de la iglesia, hoy todavía pueden pasar y suceder. La sanidad es una promesa de Dios para nosotros también hoy. En primer lugar, tengo aquí que Dios es sanador. Acabo de leer Éxodo 15:26, donde el Señor dice, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Por medio de un milagro, el Señor sanó las aguas amargas allá en Mara. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel llega, es un pueblo gigante, están en el desierto y se encuentran con que tienen sed y no hay que tomar. Al fin encuentran allí seguramente un oasis, no sé, encuentran agua, pero cuando la van a beber es un agua amarga. El Señor le dice a Moisés que corte un árbol y que lo deje caer sobre el agua y el agua queda sana. Es allí donde el Señor le dice que Él va a ser el sanador, que Él sería el sanador. Así como sanó el agua, iba a sanar también al pueblo. Para Dios es más importante la persona, el individuo, que las cosas, que los objetos. Y si sanó el agua, los iba a sanar también a ellos. Y en Malaquías 3 dice que Él no cambia. Entonces, si Él fue sanador allá en ese momento y Él no cambia, Él todavía sigue siendo sanador de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. En Mateo capítulo 9, versículo 35 leemos algo bien importante e interesante para nosotros. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También leemos en Marcos 6:55,
recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en sus lechos, a donde oían que él estaba. Entonces, yo encuentro aquí, primero vimos ya que en el Antiguo Testamento Dios sana las aguas y ha prometido sanar al pueblo. Leímos también que Dios no cambia, que Él es el mismo. Ahora Jesucristo comienza su ministerio y comienza haciendo sanidades. Su compasión, la compasión del Señor Jesucristo, lo llevó a sanar a los enfermos. Usted va a encontrar, si usted lee los 4 evangelios, usted va a encontrar la gran cantidad de milagros, de sanidades que hizo el Señor, que efectuó el Señor en muchas personas, de muchas enfermedades. Algunas de esas enfermedades eran producidas por demonios, eran enfermedades demoníacas. Otras, por ejemplo, el ciego de nacimiento, pues de nacimiento no tenía, lo más seguro es que no tenía los glóbulos oculares, pero en Juan 9 nos dice que el Señor hizo barro con la saliva y le puntó en los ojos al ciego, y después del proceso el ciego quedó viendo. Un milagro que no fue solamente dar la vista, sino que fue crear los glóbulos oculares. Entonces, el Señor Jesucristo en su compasión sanaba a los enfermos. Ese mismo Jesucristo está hoy, porque Él vive hoy. Él está hoy con nosotros. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que Jesucristo es el mismo siempre. Y si sanó en el tiempo de su ministerio, también hoy nos va a sanar a nosotros. Este asunto de la sanidad, yo sé que algunos sectores de la iglesia lo han pervertido hasta cierto punto y han tratado inclusive de falsificar milagros de supuestas sanidades que no son reales, pero lo que han hecho es hacerle daño a la fe de la gente y hacer que la gente se burle de los cristianos. Pero el Señor es nuestro sanador. Él en su misericordia sanó a los enfermos en su ministerio. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No tenemos por qué dudar que hoy no pueda sanar. Aparte de eso, hay algo importante e interesante para que nosotros hagamos lo que hacemos con las iglesias hoy, con los enfermos hoy, y es orar por ellos sabiendo que Dios los puede sanar hoy. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo le dio la autoridad, le dio la orden a sus discípulos de sanar a los enfermos. En Mateo capítulo 10, en el versículo 7, dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 19 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Son dos pasajes paralelos, Lucas 10, Mateo 10, en los dos está más o menos el mismo mandato. El Señor nos ordena, en el momento de la predicación del Evangelio, tenemos que poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. A mí siempre me llamó la atención que el Señor no está diciéndole aquí a los discípulos: ustedes vayan y pongan las manos y en mi nombre sánenlos. No, el Señor dice: sánenlos ustedes. Mira lo que dice el texto, se lo leo. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya. Es decir, cuando ustedes lleguen a una casa, sanen a los enfermos que haya en esa casa. ¿Quiénes son los que los van a sanar? Los discípulos. Van a orar y van a sanarlos. Entonces el Señor mandó a sus discípulos, por ende nos está mandando a nosotros hoy a orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. La gran comisión incluye la sanidad. La gran comisión dice en Marcos capítulo 16, dice que nosotros debemos de ir y predicar el evangelio
y tenemos que poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar, que vamos a hablar nuevas lenguas. Usted conoce la gran comisión tanto en Mateo como en Marcos, y se incluye la sanidad como parte de la gran comisión. La iglesia entonces hoy tiene la autoridad para sanar en el nombre de Jesucristo. Que hay falsos milagreros y falsos sanadores, sí, claro que sí los hay. Yo no puedo discutir eso, porque los hay. Yo mismo los he visto. Yo recuerdo un evangelista que en mi país se estaba haciendo famoso porque hacía que los pies le crecieran a la gente o las manos, y hacía era un truco más bien como visual, pero lo presentaba como un milagro de sanidad, y eso dañó la fe de muchos. Eso daña, porque no es Dios actuando, no es una verdadera sanidad lo que sucede allí. Pero el hecho de que haya engaño en algunos no quiere decir que la palabra de Dios nos mienta, no quiere decir que Dios no nos sane hoy. Dios todavía nos puede sanar hoy. Si usted está enfermo, usted todo lo que tiene que hacer es, bueno, en primer lugar, lo que yo hago cuando estoy enfermo es que yo mismo oro pidiéndole al Señor que Él me sane. Pero también a veces pido a los que están conmigo, que oren conmigo, que pongan las manos sobre mi cuerpo y pidan sanidad sobre mi cuerpo. Yo puedo testificarle que yo he sido sanado muchas veces de muchas enfermedades, porque otros han puesto su mano sobre mí y han pedido sanidad, y el Señor me ha sanado. Entonces la iglesia hoy tiene autoridad para sanar a los enfermos. Los milagros fueron parte de la predicación de la iglesia en los 2 primeros siglos, eso que acostumbramos a llamar la iglesia neotestamentaria. Otros le dicen la iglesia primitiva. Esos 2 primeros siglos de la iglesia, la predicación del evangelio era básico, que pasaran milagros, que sucedieran milagros. ¿Se acuerda cuando Pedro va al templo, va al momento de la oración, y siempre allí había un cojo pidiendo limosna? Y hay un momento en que Pedro le dice: no tengo plata ni oro, le dice Pedro al cojo aquel que siempre ponían en la puerta del templo. Dice: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tenía dinero, pero tenía poder. No tenía dinero, pero creía en la sanidad que puede darnos el Señor Jesucristo. Entonces, ese milagro es un milagro que conmueve a toda Jerusalén, porque era parte de la predicación del evangelio. El evangelio iba acompañado de señales, de milagros, que es lo que pasa en Samaria. Usted lee en Samaria, mientras Felipe está predicando, hay milagros, hay sanidades, hay una cantidad de cosas, y la gente acepta el evangelio porque el evangelio está acompañado de milagros, de señales, de sanidades. Entonces siempre los discípulos, cuando llegaban a alguna parte, se revolucionaban las ciudades porque había señales extraordinarias. Cuando llegaron a Tesalónica, la expresión de los tesalonicenses fue: los que trastornan al mundo entero también han venido acá. Es decir, que ya sabían que donde quiera que llegaban los del camino, que así se llamaban en un tiempo, ellos llegaban, y llegaban con poder de Dios, venían a cambiar las cosas. Todavía hoy tenemos ese Cristo de poder, y todavía Él es sanador. Entonces Pedro levanta al cojo de nacimiento. En el versículo 12 dice: y por la mano de los estoy leyendo Hechos 5:12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces aquí vemos cómo Dios obra a través de la iglesia, y cómo la iglesia es usada para los milagros, las sanidades y el poder de Dios manifestándose. La verdadera iglesia no ha cambiado. No ha cambiado. Por eso hoy tenemos milagros y señales también. La gran comisión
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues será condenado. Pero también dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Usted conoce ya esa parte de la Gran Comisión. Quiero hacer el énfasis en que la iglesia no ha cambiado, porque la comisión es todavía la misma. Todavía tenemos la comisión de predicar el evangelio, todavía tenemos la comisión de ganar al mundo para Cristo, y para poder hacer una labor más efectiva necesitamos de los milagros, del poder de Dios en acción. El Señor Jesucristo comisionó a todos los creyentes de todas las naciones. Él dijo: hasta el fin del mundo, para poner sus manos sobre los enfermos. Dijo: vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanados. ¿Está enfermo hoy? ¿Está enfermo hoy? No importa qué enfermedad tenga, puede ser una enfermedad de las que llamamos nosotros incurables, un cáncer. Puede ser una enfermedad de esas que la gente dice ya no hay ni medicina ni nada que ayude, que sirva. Por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad que todavía no hay una medicina para eso. Hay una serie de medicinas para aliviar ciertas partes de la fibromialgia, pero no hay nada concreto contra eso. Pero yo le tengo una noticia: el Señor puede sanarle en este momento de la fibromialgia. Todo lo que tiene que hacer es creer que Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Por eso dijo: vayan hasta el fin del mundo, a todas las naciones, donde quiera que vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Los enfermos van a sanar. Voy a leerle lo que dice aquí. La gran comisión desde la perspectiva del evangelio de Marcos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Ahí está la gran comisión completa. Es también parte de la sanidad. Nosotros necesitamos entender que Dios todavía es el médico divino, todavía es el Jehová Rafa, Jehová el sanador, todavía es así. El Señor fue quien nos dio esa autoridad de sanar a los enfermos. Él dijo: el que en mí cree, escuche, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. Eso dice Juan 14:12. El Señor sanó de diferentes maneras. Una de las formas que ayuda, en algunas partes se usa todavía, es ungir al enfermo con aceite. Santiago lo recomienda, el Evangelio de Marcos también lo menciona. Poner aceite sobre el enfermo y orar por él. Por eso en algunas congregaciones se utiliza que el pastor tiene allá en el púlpito, tiene un frasquito con aceite, y yo lo he usado cuando yo estaba en Bogotá, por ejemplo. Pues yo mantenía allá en el púlpito manteníamos un frasquito de aceite. Generalmente era aceite de almendras con el que hacíamos esto. Lo teníamos ahí siempre. Y cuando íbamos a orar por los enfermos, no lo hacíamos siempre, poner el aceite, pero cuando Dios nos indicaba, tomábamos aceite en nuestras manos, lo poníamos y ungíamos a los enfermos con aceite. Santiago dice que si estamos enfermos, que llamemos a los ancianos y que ellos nos unjan con aceite, oren por nosotros y seremos sanados. Entonces, esa es una de las formas de recibir la sanidad. Cuando el Señor Jesús va caminando y la multitud lo está apretujando, era una multitud que siempre andaba con Él. De pronto hay un momento en que Él se detiene, en uno de esos momentos del ministerio del Señor Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: pues todo el mundo lo está tocando, mire, todos lo están apretando, todos lo están.
Dice, sí, pero es que alguien me tocó de una manera especial porque salió virtud. Salió virtud del Señor, salió poder del Señor. El Señor sintió cuando de Él salió poder, ese poder sanador. Y una mujer atemorizada dice, Señor, sí, yo estaba enferma 12 años con flujo de sangre. Los médicos trataron el asunto y ninguno pudo ayudarme. Pero hoy pensé, si solamente yo logro tocar el manto del Señor, seré sana. Mire cómo Dios opera en diferentes maneras. En Isaías 53 la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mateo dice que eso se cumplió mientras Jesús estaba en su ministerio llevando nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por eso nos dio la autoridad como iglesia de orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. ¿Sabe quiénes son los que no creen en que Dios pueda sanarnos hoy? Satanás y sus demonios, y ellos no están interesados en que alguien reciba sanidad por medio de la oración a Cristo Jesús. Pero si usted tiene fe, si usted hoy puede creerlo, el Señor puede sanarlo. Él lo puede hacer en este momento. La sanidad divina fue administrada por el Señor Dios Todopoderoso, por Dios Padre. Luego fue administrada por el Señor Jesucristo. Después los discípulos. Luego la iglesia del primer siglo. Y ahora la sanidad divina es ejercida por todos los creyentes del mundo. Por tanto, la edad de los milagros no ha pasado. Y la sanidad física es una parte integral del ministerio de Cristo a través de la iglesia. Si usted está enfermo o necesita un milagro, yo voy a orar en este momento por usted para que Dios obre en su vida. Solamente crea y ore en este momento. Padre, ahora creyendo en tu palabra y creyendo lo que tú nos dices y nos enseñas en tu palabra, que tú eres nuestro sanador, que tú llevaste nuestras enfermedades, que llevaste nuestros dolores, Señor. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo Jesús y por tu misericordia y tu amor inagotable, que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre esa persona que está orando en este momento para ser sana. No importa qué enfermedad tenga, Señor. Si es cáncer, Señor, yo te ruego que tú quites el cáncer. Si es SIDA, Señor, obra en ese cuerpo. Obra de tal manera que quien está en este momento orando conmigo sea sanado. Si es fibromialgia, Señor, yo pido que tu mano sanadora se ponga en ese cuerpo y toda fibromialgia desaparezca y se vaya en este momento por tu poder, por tu autoridad, porque tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Señor, tú eres nuestro sanador. No importa qué enfermedad tenga la persona. Si es que está enferma de los riñones, del corazón, del hígado, del páncreas, de donde sea que esté enfermo en este momento, pon tu mano de poder y de sanidad y sánalo, Señor. Si hay un paralítico, levántalo en el nombre de Jesús. Si hay un ciego, devuélvele la vista en el nombre de Jesús. Señor, en este momento, si alguien está orando por un sordo, vuélvele el oído, Señor, la capacidad de oír, Señor. Manifiesta tus milagros en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Deseo que hoy reciba un milagro en su vida y que sea sanado. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.